Buenas tardes, jóvenes. La clase anterior habíamos definido el operador diferencial. Vamos a comenzar la clase de hoy viendo la interpretación geométrica del diferencial. Comenzamos diciendo lo siguiente, sea la función f que nos transforma de un conjunto P, U, a este conjunto P sub 2. Y nosotros hemos dicho de que este U pertenece a un conjunto P sub 1. Esto no es otra cosa que la definición de diferencial que hemos visto anteriormente. Entonces, sea la función f diferenciable en un punto, en general en cualquier punto, ¿está bien? El punto P que pertenece a este espacio U. P que pertenece a este espacio U. Entonces, nosotros trazamos por el punto P una curva. La curva vamos a decir que es una curva C que pone en correspondencia a un R con este P1. ¿Qué es lo que nosotros aquí estamos queriendo decir? O sea, tenemos este espacio U. Digamos que este espacio U es este conjunto. ¿Está bien? Entonces, la curva C, tenga en cuenta lo siguiente, que nosotros tenemos de que este U es parte de P1. Entonces, esta C lo que hace es poner en correspondencia a alguna parte de P1 con esta línea. Esto nosotros podemos decir que es un eje real. El eje real, si bien es cierto, nosotros siempre lo graficamos recto, no tiene por qué ser recto, puede ser curvo. Lo importante es que nosotros podamos numerar los puntos con los números reales. ¿Está claro? Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos de tener. Entonces, tenemos esta curva que nos pone en correspondencia a R con los puntos, con algunos puntos de U, que es parte de P1. Entonces, trazamos por el punto P esta curva. ¿Está bien? Esta curva. Aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a decir que sale del punto P con velocidad v. ¿Eso qué significa, jóvenes? Esto significa que si nosotros decimos que sale del punto P, significa que cuando es 0, cuando comienza en este punto, esto es el punto P. Y C punto, evaluado en ese punto, esto nos da V. Entonces, esto es lo que nos está definiendo esta curva. Ahora, vamos a decir lo siguiente, que la imagen de la curva C con la, digamos, aplicación, es decir, debido a la aplicación F, ¿está bien? A esta aplicación F, esa función, es decir, la curva F por C. Esto es un multiplicador operacional. Vamos a decir, sale esta curva
disculpen jóvenes. ¿Qué pasó? Esta curva sale del punto F evaluado en P con velocidad. Y aquí vamos a tener el diferencial de F. Evaluado en P. Y todo esto, que es una función, lo evaluamos en B. En términos habituales esto significa lo siguiente, que la derivada con respecto a t en el t igual a 0, donde t es un parámetro de la curva, de la función f evaluada en los puntos de la curva es igual al diferencial de f evaluado en c cuando es igual a 0 por la derivada con respecto a t evaluado en t igual a 0 de la curva evaluado con respecto a t. Esto es lo que nosotros tenemos. Jóvenes, no sé si esta notación o esta expresión está relativamente claro. Es la notación que venimos usando de las clases anteriores. Bien, vamos a ver más o menos qué es lo que significa esto. ¿Está bien? Entonces para eso voy a trazar una pequeña línea y vamos a decir lo siguiente. Dado que nuestra curva C pasa por el punto P, cuando t es igual a 0, y eso lo hace con velocidad v, entonces nosotros podemos decir lo siguiente: C en cualquier instante t es igual a P más t por v. Esto no es otra cosa que definición de espacio afín, jóvenes. Un punto cualquiera, este nuevo punto, es igual al punto inicial más el desplazamiento que se realiza. ¿Está bien? Pero a esto le voy a agregar, ya hemos dicho, una O pequeña de t, es decir, un valor que tiende a 0 cuando t tiende a 0. Tiende a 0 cuando t tiende a 0. Entonces, acordémonos de lo siguiente. Nosotros habíamos dicho la vez pasada de que teníamos f de p más r menos f de p. Esto era igual al diferencial de f evaluado en p y eso en r más esta o pequeña de r. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, nosotros vamos a reemplazar esto que está aquí, acá. O sea, donde vemos R, es esto que está acá. Donde vemos R, es esto que está acá. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. F de CT es igual a f de p más diferencial de f en p, y aquí tenemos tb más esta o pequeña de t, y esto más o pequeña de t por b más el o pequeña de t. Aquí tengo
una doble magnitud pequeña. Está claro que se va finalmente a despreciar. Esto es entonces es igual a f de, aquí tenemos c evaluado en 0 más t por diferencial de f, c evaluado en 0, esto lo evaluamos en b, más una pequeña de t. Esto es igual a f de c evaluado en 0 más t, y tenemos de f c evaluado en 0 de b, y esto más la o pequeña de t. Entonces, de aquí nosotros vemos esto no es otra, esto es equivalente a tomar un límite. ¿Está bien? Esto es equivalente a tomar un límite de fc de t, donde está este fct menos esto. Esto lo puedo pasar aquí al otro lado. Y vamos a tener que eso va a ser igual a este. ¿Está bien? Ahora, lo dividimos todo entre t. Y tenemos el límite. A ver, vamos a escribirlo. Esta última expresión. ¿Cuál última expresión? A ver, voy a copiarlo ahorita todo. Y vamos a ver qué es lo que significa. Esta última expresión es equivalente a lo siguiente. A ver, lo que les venía diciendo. Esto, a ver, lo voy jalando, menos esto, y eso dividido sobre el t. ¿Está bien? Dividido sobre el t, es decir, este t que está acá, nos está quedando, o sea, esto ya se fue, nos está quedando solamente esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser igual a esto. Aquí esto es así. Y esto sobre t. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí sí hacemos nosotros que el t tiende a 0, entonces obtenemos esta expresión que está acá. ¿Está bien? Obtenemos esa expresión que está acá, que es justamente esto que acabamos de escribir. Bien, entonces aquí podemos nosotros, usando estas relaciones, hacer una definición. Definición. Tenemos que el límite, y esto siempre hay que mencionarlo, si es que existe, puede ser que el límite no exista, el límite de, o sea, el límite cuando t tiende a 0, cuando t tiende a 0, de esta expresión que tenemos aquí este menos no va, de f de p más t multiplicado por la velocidad más una o pequeña de t menos f evaluado en p, y todo esto con respecto a t es igual a la derivada con respecto a t y evaluado en t igual a 0 de f de p más t por b más esta o pequeña de t. Entonces, la definición viene a ser lo siguiente. Este límite, si existe, se denomina derivada de la función f
en la dirección del vector V. En el punto P. En el punto P. Esto, jóvenes, se denota de las siguientes maneras. B, P de T, disculpen, de F. Es decir, es la velocidad, viene a ser la derivada en la dirección B, viene a ser una suerte de velocidad de F, derivada de F, evaluada en el punto P. Es una derivada direccional. También se encuentra en la literatura esta forma. También nosotros lo encontramos de esta forma. O de la siguiente manera. O de la siguiente manera. Derivada de F con respecto a B. B. Jóvenes, tengan en cuenta que aquí estoy poniendo vector abajo. Esto solamente es notación. ¿Está claro? Esto solamente es notación. Nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, disculpe, Sí, pero un compañero pidió en el grupo que le avisemos, Jeremy. Sí leí, sí lo leí. Okay, Sí lo leí, no te preocupes, sí lo he leído. Jóvenes, en principio entiendo que hay dificultades, así que no hay mayor problema. Lo importante es que revisen la clase, la estudien, la lean. Ya voy a llegar a las partes más aplicativas para que quede esto más cimentado. ¿Está bien? Es una teoría así como lo estoy haciendo un poco formal. Bien, continuemos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estamos haciendo? Bien, cuando nosotros vemos, o sea, f hemos definido como una función diferenciable en el punto P. ¿Está bien? Entonces, si la función es diferenciable en el punto P, nosotros podemos afirmar de que existe la derivada direccional de la función f en el punto P en cualquier dirección B. ¿Está claro? Es decir, esto, cualquiera de estas formas que nosotros podamos darle, siempre existe. ¿Está claro? Entonces vamos a ver. Vamos a ver algunas propiedades. Entre las propiedades nosotros tenemos lo siguiente. A ver, primero, por ejemplo, tenemos B más W. Esto es un vector. Entonces, en el punto P, F, esto no es otra cosa que la derivada direccional de F en el punto P en la dirección de la suma de estos dos. Esto va a ser B, P, F más W, P, F. Esa es una propiedad. Tenemos constante de B y esto en el punto P de la función f. Esto es igual a constante BP de f. Si aplicamos la derivada en la dirección B en el punto P de una suma de funciones, esto va a ser tomar la derivada direccional de cada una de las funciones y sumar el resultado. Es decir, la derivada direccional de una suma es igual a la suma de las derivadas direccionales. Después también tenemos BP
constante F, esto va a ser igual a constante BP de F. Fíjense, entonces significa de que esta expresión que multiplico por la constante, el vector con respecto al cual estoy diferenciando, es equivalente si multiplico por la constante la función. Y entonces la siguiente es una composición B de P del producto de dos funciones, es la derivada direccional en el punto P en la dirección F, B de F multiplicado por phi evaluado en P más F de P por la derivada direccional en P y en la dirección B de esta función phi. Esto no es otra cosa que la regla de la cadena. Entonces estas son las reglas que sigue o las propiedades que sigue esta derivación. Aquí hay que tener en cuenta que B y W son vectores. También tenemos de que F y phi son funciones. Y tenemos nosotros de que esta F y esta phi son funciones que toman valor en los reales, es decir, son funciones de un solo argumento. Jóvenes, ustedes pueden verificar de que estas propiedades se cumplen. ¿Preguntas? Bien, la derivada, si nosotros tomamos el diferencial, esto no es otra cosa que una expresión de la derivada de un producto. Y aquí vamos a ver también lo siguiente, la derivada o el diferencial de phi multiplicado por F evaluado en P, esto es igual al diferencial de phi en la dirección de Fp multiplicado por el diferencial de F en P. Entonces, nosotros vamos a tener que esto que es la regla de la cadena que nosotros conocemos, no es otra cosa que una ampliación de la misma definición. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, la interpretación geométrica de la derivada es de que es justamente, o sea, aquí nosotros estamos asociándolo a la derivada direccional, entendiendo de que es una suerte de operador sobre el espacio vectorial.